Desde el 2016, la Sutran, a través de la Gerencia de Prevención, lleva conocimientos a conductores, funcionarios públicos, estudiantes y a los ciudadanos mediante sus diferentes programas de capacitación. Aquí te los presentamos. Sutran Capacita Administrados brinda charlas a conductores profesionales y al personal de empresas de transporte sobre normas de tránsito y prevención a través de la plataforma virtual de Sutran de viernes a jueves. Sutran In-House otorga capacitaciones permanentes sobre manejo defensivo, prevención y seguridad vial a conductores y personal de empresas de transporte previa coordinación y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Sutran capacita a gobiernos regionales y locales, fortalece conocimientos y capacidades de los funcionarios y servidores públicos de todo el país en temas de transporte, tránsito y seguridad vial. Las capacitaciones se llevan a cabo los miércoles y jueves y se realiza un acompañamiento a los gobiernos regionales los viernes. Sutran Educa lleva conocimientos a la ciudadanía para formar pasajeros y conductores más seguros a través de nuestra plataforma web y redes sociales. De esta manera, Sutran promueve una cultura de seguridad vial en el Perú. Recuerda que la prevención salva vidas. Estimado participante, recuerda que para obtener tu certificado digital debes estar en la capacitación mínimo 30 minutos y seguir estos pasos. Responder la evaluación de entrada, capacitarte con los videos, contestar la encuesta, resolver y aprobar mínimo con 12 de nota el examen final. No te olvides que los certificados estarán disponibles la primera semana del mes siguiente de la capacitación en la web de la Sutran. Sutran te recuerda las medidas de prevención contra el COVID-19 en el transporte terrestre. Respeta el distanciamiento social. Facilita al personal tomar tu temperatura. Usa mascarilla y protector facial durante el viaje. Desinféctate continuamente las manos con alcohol o gel. Y no consumas alimentos dentro del vehículo. Vencer al virus depende de todos. No bajemos la guardia. Estimado participante, mi nombre es Víctor Romero y soy asistente de articulación en la Gerencia de Articulación Territorial. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Sutran, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual, Fiscalización al Servicio de Transporte de Mercancías. En esta oportunidad vamos a ver el tema de fiscalización del servicio de transporte de mercancías. Lo que vamos específicamente a ver es acerca cuál es el marco regulatorio y la fiscalización que se da en el campo, tanto en la parte documentaria, también vamos a ver la parte técnica del vehículo y vamos a ver algunas acciones que los transportistas o conductores pudieran estar cometiendo durante la prestación del servicio en la red vial nacional. En esta parte lo que vamos a ver es acerca cuál es la normativa con la cual nosotros en el campo fiscalizamos. En primer lugar tenemos la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que es la 27181. Es la madre de todos los reglamentos con la cual se fiscaliza el transporte y el tránsito. Específicamente en el caso de nosotros, como Sutran, nos compete fiscalizar al Servicio de Transporte Terrestre de ámbito nacional con el Decreto Supremo 017-2009 MTC. Ahí nosotros vamos a encontrar todas las competencias que tenemos como institución para fiscalizar a los conductores y a los transportistas. Y también vamos a poder fiscalizar con dicha norma acerca de los terminales terrestres. Ahora bien, también tenemos el Decreto Supremo 016 del 2009, Reglamento de Tránsito, con la cual la policía, específicamente en caso de nosotros, la Policía de Carreteras, impone las papeletas a quienes infringen la norma o quienes están incumpliendo el reglamento de tránsito. Nosotros como Sutran también tenemos competencia, por eso tenemos inspectores acreditados y tienen su código respectivo en tránsito. Ya sea por eso salimos con cinemómetro. También realizamos levantamiento de información respecto a accidentes que hayan ocurrido. A continuación tenemos el Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo número 058 del 2003,
Aquí vamos a encontrar las especificaciones técnicas de los vehículos. Para poner ejemplos, aquí vamos a encontrar acerca de los neumáticos, las luces, láminas retroeflectivas, antiempatramiento, defensas laterales, cinturones. Es importante verificar este decreto supremo para que cuando el inspector esté en el campo fiscalizando tenga la seguridad y certeza de lo que está haciendo es lo correcto. A veces no es bueno dejarnos llevar sencillamente porque el compañero más antiguo me dijo o me comentó que yo tengo que levantar algún acta referente a ese tema porque me lo comentó. Siempre es bueno verificar, en este caso, los reglamentos. Y uno de los principales para nosotros, para la fiscalización de la parte operativa del vehículo, siempre es verificar el Decreto Supremo 058 del año 2003. Después tenemos el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil, más conocido como el SOA, cuyo Decreto Supremo es 024 del 2002. En este caso, nosotros vamos a tener presente durante la fiscalización algunos temas importantes. Primero, el SOAT puede ser físico o virtual, ¿sí? Nos puede presentar físico o de manera virtual el conductor. En ambos casos nosotros le vamos a dar validez. El otro punto sobre el SOAT es un SOAT, mientras no haya vencido, por más que falten 2 o 3 horas, como inspector no se podría levantar un acta porque aún no ha vencido. ¿Sí? Muchos casos, en este caso vamos a encontrar ya sea en terminales o puntos fijos que faltando 2 o 3 horas nos van a presentar un SOAT que va a vencer ese día. Lo que tiene que hacer el inspector es comunicar a CGM para que CGM vaya monitoreando a esa unidad. Después tenemos Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencia a Conducir. Con este reglamento, nosotros en el campo lo que vamos a hacer es, cada conductor debe tener una licencia vigente que corresponda a la unidad que está conduciendo. Es muy importante verificar este reglamento, dado que si nosotros como inspectores o como personal operativo de la SUTRAN vamos a dejar pasar algún conductor que está al volante de un vehículo que no le corresponde por la categoría que tiene, sencillamente tenemos que levantar el acta correspondiente. Luego tenemos el Decreto Supremo 025 del año 2008, referido a las inspecciones técnicas vehiculares. Es importante verificar este reglamento, dado que ahí vamos a encontrar nosotros en qué casos o cada qué periodo va a pasar un vehículo para la revisión técnica ordinaria, ya sea de transporte de personas, transporte de mercancías, vehículos particulares y vehículos de materiales y residuos peligrosos. Luego tenemos el Decreto Supremo 017 del 2008, referido al Reglamento Nacional de Placa Única de Rodaje. Es bueno identificar a los vehículos que están prestando el servicio. Cada tipo de servicio tiene un distintivo, específicamente en los colores, que nosotros vamos a poder reconocer de qué, en este caso, qué tipo de servicio está realizando esa unidad con dicha placa. Luego tenemos el Decreto Supremo 021 del año 2008, referido al transporte de materiales y residuos peligrosos, que más adelante vamos a verificar en este caso qué relación tiene con el servicio de transporte de mercancías, dado que algunos vehículos tienen doble autorización, tanto para mercancías como para materiales y residuos peligrosos. En ese caso, ¿cómo se verifica? Vamos a verlo más adelante. A continuación tenemos la jerarquización en regulación de transporte. Si bien es cierto, vamos a encontrar diversas, ya sea ordenanzas, reglamentos, leyes sobre transporte, pero por encima de todo está el de salvaguardar la vida de las personas. Y uno de los fundamentos u objetivos de la institución es ello, el salvaguardar la vida de las personas que están en la unidad o de las personas que están en vía. Por eso aquí tenemos, por ejemplo, acerca de ordenanzas distritales sobre vehículos menores, ordenanzas municipales, ahí debió de ponerse, ordenanzas municipales provinciales, que también tienen competencia para fiscalización y autorización de vehículos, específicamente transporte de personas. Luego tenemos el reglamento de transporte, tránsito, vehículos, licencias de conducir, materiales peligrosos, inspecciones técnicas, que acabamos de hablar. Luego tenemos la ley de creación de la SUTRAN. Por encima de ello está la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y cómo
madre de todo está la Constitución. Vuelvo a reiterar, nosotros como inspectores estamos para prevenir en el campo el de salvaguardar la vida de las personas, y eso es nuestro objetivo principal como institución. Ahora bien, aquí tenemos qué autoridades son competentes en materia de transporte. Está el Ministerio de Transportes, gobiernos regionales, gobiernos locales, SUTRAN, la policía e INDECOP. En la siguiente diapositiva vemos cuáles son las competencias de cada uno de ellos. La competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones específicamente, o una de las principales, es la de normar en el servicio de transporte y de tránsito, es decir, de ámbito nacional. Gestiona los servicios de transporte terrestre de ámbito nacional, como indica. No solo nacional, también lo hace de manera en el ámbito internacional. Luego está la institución que fiscaliza, es decir, la SUTRAN. Ahí bien dice, fiscaliza el servicio de transporte terrestre de ámbito nacional e internacional autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fiscaliza las entidades que prestan servicios complementarios de transporte, es decir, los otros servicios como específicamente en pesos, en tránsito, servicios complementarios. También una autoridad competente son los gobiernos regionales que autorizan los vehículos de ámbito regional. Gestiona los servicios de transporte terrestre de ámbito regional, como bien dice. Emite normatividad complementaria aplicable en la región. Conduce la emisión de licencias de conducir en la región. Luego tenemos los municipios provinciales. Gestiona los servicios de transporte terrestre de ámbito provincial. Y también emite normatividad complementaria aplicable en la provincia. Y otra de sus funciones es de la señalización de la red vial dentro de su jurisdicción. También tenemos a la Policía Nacional, que fiscaliza el cumplimiento de la normativa de tránsito y brinda el apoyo correspondiente, en este caso, a las distintas autoridades que son competentes en transporte, ya sea municipios, región o la SUTRAN. Mientras que Indecopi está relacionado a que el servicio que oferta, en este caso el transportista, sea acorde con lo que indica. En el siguiente paso, lo que vamos a aprender es la diferencia entre tránsito, transporte y servicio de transporte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el tránsito terrestre? Es el desplazamiento de una persona o de un vehículo por una vía terrestre, cuya autoridad es la Policía Nacional del Perú en la fiscalización, autoridad encargada de control de tránsito y quien ejerce la fuerza pública. Luego tenemos, ¿qué es el transporte terrestre? Es el desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías. Luego tenemos el servicio de transporte terrestre, cuya competencia la tiene la SUTRAN. Es la actividad económica que brinda medios de transporte para el desplazamiento de personas o mercancías. Existe un pago por el servicio. ¿Quién fiscaliza de ámbito nacional? La SUTRAN. ¿Correcto? ¿Quién fiscaliza en el ámbito regional? El gobierno regional y los municipios provinciales. Pero específicamente, en el caso de transporte de mercancías, quien autoriza o quién es la única autoridad que autoriza actualmente para dicho servicio es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la SUTRAN es la entidad que fiscaliza el cumplimiento de la normativa. Mientras que cuando se mencionó acerca del gobierno regional que autoriza y los municipios provinciales, está referido exclusivamente al transporte de personas. Ahora bien, veamos, el servicio de transporte terrestre se clasifica de acuerdo a 3 criterios. El primer criterio es por el ámbito territorial, el segundo criterio por el elemento transportado y el tercero por la naturaleza de la actividad realizada. Los distintos criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre son complementarios entre sí, por lo que no son excluyentes. Entonces, a continuación vamos a ver la clasificación por el ámbito territorial. Como bien se dijo, de ámbito provincial, ¿quién autoriza? El municipio provincial. Y dicho servicio solamente se puede realizar dentro de su jurisdicción, específicamente en transporte de personas. Luego tenemos el de ámbito regional. El gobierno regional autoriza para que brinde el servicio dentro de su región, que también está específicamente relacionado al transporte de
personas en sus distintas modalidades. Luego tenemos el de ámbito nacional, es decir, el servicio se realiza entre regiones. Vamos a poner un ejemplo en el ámbito provincial. El caso de la Municipalidad Provincial de Cañete. Esa unidad que ha sido autorizada por la Municipalidad Provincial de Cañete solamente puede brindar servicio dentro de esa provincia. Si sale de esa provincia hacia Ica o a Chicña, sencillamente estaría realizando un servicio de ámbito nacional. Un ejemplo para ámbito regional. Si una unidad brinda servicio dentro de la región Ica, no puede hacer un servicio hacia Arequipa, hacia Ayacucho o hacia Lima. Puede brindar exclusivamente un servicio dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de la región Ica. Mientras que el de ámbito nacional puede brindar un servicio, en este caso hay que tomar dos puntos importantes. El de pasajero tiene que tener, si es transporte regular, una ruta específica, una frecuencia, un punto de origen y llegada, mientras que el de mercancía puede realizar un servicio a nivel nacional a cualquier punto. Es decir, en transporte de mercancías, como el Ministerio de Transporte es el único que autoriza y quien fiscaliza es la SUTRAN, la unidad puede hacer un servicio ya sea local, provincial, regional o nacional. Aquí la unidad puede ir a cualquier parte del país. No tiene un ámbito, se puede decir así como el regional o provincial. No, es de un ámbito nacional. El transporte de mercancía es de ámbito nacional. Entonces, hay que tenerlo claro ello. Ahora bien, tenemos la clasificación por el elemento transportado, servicio de transporte terrestre de personas, servicio de transporte de mercancías y servicio de transporte terrestre mixto. Específicamente en el caso mixto, vamos a ver en la tercera imagen, ¿sí? Son vehículos, se puede decir camiones, pero también tienen asientos. Dicho servicio en el país sí es muy reducido. Vamos a encontrar en la carretera central hacia los distritos de la provincia de Huarochirí, también vamos a encontrar al sur de Huancavelica y quizás por ahí en algunas otras provincias, pero dicho servicio ya es muy reducido. Normalmente estas unidades no entran a la red vial nacional, casi siempre están en una red vial local. Ahora tenemos la clasificación por la naturaleza de la actividad realizada. Servicio de transporte público de personas, servicio de transporte público de mercancías, servicio de transporte mixto, servicio de transporte privado de personas, mercancías o mixto, y el servicio de transporte internacional. Bueno, viendo las tres clasificaciones, ahora pasamos específicamente a ver acerca de transporte de mercancías. Acerca de este tipo de servicio vamos a ver dos clases. El Ministerio de Transportes otorga dos tipos de autorización, ya sea la persona jurídica o natural, en la cual vamos a ver el transporte de mercancías general, que se llama de esa manera, que brinda servicio a terceros, y el otro es por cuenta propia o transporte privado. Ahora bien, el transporte de mercancías que brinda servicio a terceros, ¿sí? Vamos a ver de la siguiente manera. Es el traslado por vía terrestre de mercancías a cambio de una retribución o contraprestación o para satisfacer necesidades particulares. Es decir, yo como transportista me acerco al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicito una autorización y empiezo a habilitar mis unidades de mercancía y puedo brindar servicio a terceros. Si alguna empresa me contrata, llevo sus productos, también puedo llevar mis propios productos. El otro tipo de autorización que brinda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el servicio de transporte privado de mercancías. En este caso, en la red vial nacional vamos a encontrar, aquí hay dos imágenes, por ejemplo, algunos circos tienen su propia movilidad, no brindan servicio a terceros. En un porcentaje considerable llevan exclusivamente su mercancía. Sí, ahí también tenemos a San Fernando, específicamente la unidad no es de San Fernando, pero son otras empresas pequeñas que exclusivamente llevan esos productos porque lo han condicionado con refrigerantes. Este tipo de servicio, ¿hay una contraprestación económica? No. Su rubro principal no es el de brindar servicios, sino es llevar sus propios productos, porque su fin principal o fin económico no es el de transporte, sino otro. Vamos a poner dos ejemplos claros. Por ejemplo, en la red vial nacional nosotros vemos
unidades, vamos a reiterar el caso de San Fernando. Llevan pollos, pero su fin principal es el de transporte, no. Su fin principal es el de vender pollos. Lo mismo sucede con Leche Gloria. Su fin económico es el de transporte, no, es el de vender leche. Entonces, igual sucede con Bacus, ¿no? Que tiene una empresa que es la 777, y su fin principal es el de vender cerveza, no el de brindar servicio. Así sucesivamente vamos a ver casos en la cual ya sea la persona natural o jurídica solicita una autorización para transporte privado, o en algunos casos se le dice por cuenta propia. En estos casos, lo que no puede hacer es brindar servicio a terceros. Si brinda un servicio a terceros, ya está realizando una modalidad distinta, cosa que es muy diferente con el transporte en general, o para público, o en otras palabras, para brindar un servicio a terceros. Ellos sí pueden brindar servicio a terceros y llevar su propia mercancía. En caso por cuenta propia o transporte privado, exclusivamente va a llevar sus productos. No puede brindar servicio a terceros. Aquí tenemos un resumen: el servicio de transporte terrestre, traslado por vía terrestre de mercancías a cambio de, cuando hay una retribución o contraprestación, es un servicio de transporte público. Mientras el servicio de transporte privado es para satisfacer necesidades particulares. Como bien se dijo, su fin económico no es el de transporte, sino otro giro económico. Como se dijo, ya sea el de vender pollos, el de vender leche o el de vender cerveza. Ahora bien, aquí vamos a ver algunas unidades, o en qué tipo de unidades se puede brindar el servicio de transporte de mercancías. Vamos a ver que está en la categoría N y en la categoría O. En la categoría N y los remolques y semirremolques que pertenecen a la categoría O, según la clasificación que se encuentre en el Reglamento Nacional de Vehículos. Después nos indican que deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el mismo, en el RENAT y en sus propias normas. Es decir, tienen que tener su revisión técnica, tienen que tener su SOAT, el vehículo tiene que estar operativo y tiene que tener las condiciones mínimas de seguridad que establece el Reglamento Nacional de Vehículos. Ahora bien, aquí tenemos un vehículo que brinda servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. A la vez, esta unidad puede hacer un servicio de transporte de mercancías. Lo que aquí quisiera explicar es lo siguiente: un vehículo puede tener doble autorización o doble habilitación para mercancías y para MACPE. Nosotros vamos a fiscalizar en el campo exclusivamente según el tipo de servicio que está realizando. Si está realizando mercancías, lo fiscalizaremos con la 017. Si está realizando un servicio de MACPE, lo fiscalizaremos con la 021, ¿correcto? Hasta ahí lo tenemos claro. Ahora bien, ¿qué pasa si una unidad exclusivamente tiene habilitación para mercancías y entre las diversas mercancías que está llevando transporta un producto de material peligroso? Lo que vamos a hacer ahí es aplicar la norma más grave, es decir, la 021. Entonces, a la unidad le vamos a infraccionar por no tener su autorización. Como bien se dijo, solamente tiene la habilitación para mercancías y la autorización para mercancías. En este caso, como no está habilitado ni tiene autorización para MACPE, sencillamente pasamos a ponerle la T1. Bien, ahora vamos a poner el contraejemplo, ¿no? O un ejemplo distinto referido a MACPE. ¿Qué pasa si un vehículo de MACPE tiene habilitación para MACPE y autorización exclusivamente para MACPE? En ese caso, la unidad en ese momento no está llevando MACPE. Vamos a poner que esté llevando cemento. En ese caso vamos a poner una infracción de F1 por brindar un servicio sin tener la autorización de la autoridad competente. Es decir, esa unidad debe tener una autorización de mercancías emitido por el MTC. Como no lo tiene, exclusivamente tiene para MACPE, se le va a poner la F1. Entonces, esos dos ejemplos hay que tenerlo bien presente al momento de realizar las fiscalizaciones correspondientes en campo. ¿Sí? Aquí tenemos acerca de la antigüedad de los vehículos de transporte terrestre. Y también hay que tenerlo bastante presente. Dice,
Uno, la antigüedad máxima de acceso al servicio para la unidad automotriz o motriz será de 3 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. Aquí, ¿qué nos están diciendo? Nos está diciendo referido a, para ponerlos en otros términos, para camiones y para tracto. Mientras que los remolques y semirremolques no tienen antigüedad máxima de ingreso. 2, nos dice, los vehículos de transporte de mercancías en general no estarán sujetos a una antigüedad máxima de permanencia en el servicio siempre que acrediten la aprobación de la respectiva inspección técnica vehicular. Es decir, no es como el de transporte de pasajeros, en la cual sí nos indica una antigüedad máxima y de esa fecha ya no puede brindar servicio. En cambio, en mercancías nos dice que sí, pero con la siguiente condición, que esa unidad tenga su revisión técnica ordinaria vigente. Bien, aquí tenemos el certificado de habilitación vehicular, ¿sí?, para mercancía en general. Es decir, si nos muestran en la red vial nacional esta tarjeta, sabemos que es un vehículo que puede brindar el servicio a terceros y puede llevar su propia carga. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente aquí? Lo siguiente. ¿A quién pertenece? Es muy importante, es decir, nombre o razón social del transportista, dado que tal cual indique ahí, debe estar en el sistema del MTC y debe estar en la guía de remisión del transportista. No puede ser que la guía de remisión de transportista sea distinto al nombre o razón social del transportista autorizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí hay que tener bastante presente lo siguiente. Si la unidad nos muestra una guía de remisión de transportista distinto a la tarjeta o distinto al que está autorizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está brindando el servicio, ahí tenemos que levantar el acta correspondiente a quién está brindando el servicio. No vamos a poner a quién está autorizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino a quién está brindando el servicio en ese momento. Por decir, vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender. Específicamente sobre este certificado de habilitación vehicular. Si Calle Kusakani Edgar no está brindando el servicio o no tiene la guía de remisión transportista y la guía de remisión de transportista está a nombre de, por decir, empresa ZZ, yo tengo que infraccionarlo a ZZ porque ZZ está haciendo el servicio, salvo que tenga un contrato. Si nos muestran un contrato indicando que el vehículo ha sido contratado por otra empresa que sí también está autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ese caso solamente pasaremos a ver que tenga el contrato, ¿no? Nos puede mostrar en una copia el conductor, por eso antes de infraccionar siempre se pregunta al conductor y además se tiene que indicar por qué motivo le vamos a levantar el acta. No podemos levantar el acta de control porque nosotros detectamos una falta, pero puede ser que tenga un documento o nos haya presentado un documento distinto por error. Entonces, antes de levantar el acta siempre se debe comunicar al conductor por qué se va a levantar el acta. ¿Correcto? Aquí tenemos una constancia de inscripción y hasta el momento vamos a poder ver en la red vial nacional dos tipos. La constancia de inscripción del vehículo de transporte terrestre privado de mercancías o la constancia de inscripción vehicular, transporte terrestre de mercancías por cuenta propia, como ya se dijo, ¿no? El primero está referido al Decreto Supremo 009 del año 2004, el precedente a la 017. Posteriormente, con la 017 del año 2009, ya podemos ver la tarjeta que está al lado derecho. Lo mismo, con estas tarjetas solamente pueden brindar servicio, es decir, solamente pueden llevar sus propios productos, no pueden brindar servicio a terceros. Como ya se dijo, si brinda servicio a terceros, sencillamente el inspector pondrá una F1 por brindar un servicio distinto al autorizado. Y otro punto acerca de las tarjetas es verificar, aparte de la razón social que ya se mencionó, es acerca de las dimensiones. En muchos de los casos se ha visto que algunas unidades han ampliado la capacidad, ya sea de ancho, de largo. Entonces, en algunos casos, por estos años ya quizás no vamos a ver que hayan ampliado ejes, pero sí vamos a ver que han ampliado las dimensiones, ya sea altura,
o de ancho, de largo, ¿sí? Entonces ahí el inspector tiene que tener bastante cuidado. Por eso siempre tiene que llevar su wincha para medir. Bien, si bien es cierto la tarjeta de identificación vehicular no es un documento de porte obligatorio, pero sí nos sirve a nosotros durante la fiscalización cuando la unidad no tiene habilitación y la empresa no está autorizada. ¿Sí? Es el único documento de donde podemos nosotros sacar la información correspondiente, ¿sí? Para poder registrar en el acta de control y especificar algunos datos que sí o sí debe tener el acta de control. Ahora bien, aquí tenemos el certificado de inspección técnica vehicular. En este caso, específicamente en mercancías, se dijo que tiene que pasar de manera ordinaria anualmente, a partir del tercer año. Pero también las unidades pasan revisión técnica cuando el vehículo es nuevo, para ser inscrito en el Ministerio de Transportes, de manera anual, que es la ordinaria, también ante un accidente o alguna modificación de características. Entonces, en estos 4 casos, las unidades de mercancías pasan la revisión técnica correspondiente. Bueno, aquí tenemos el SOAT, el que está a la izquierda es un SOAT manual y nosotros vamos a poder verificar en el sistema un SOAT digital o virtual. En ambos casos nosotros vamos a darle por válido. ¿En qué casos no le vamos a dar por válido? Si el SOAT está vencido y en el sistema también no aparece o aparece vencido. O sea, ahí sí el inspector procederá a levantar el acta respectivo. Bueno, aquí tenemos las licencias de conducir y en esta diapositiva lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El inspector tiene que saber verificar la licencia de conducir. ¿Por qué razones? Dado que algunos conductores entregan, uno de los casos es el conductor entrega una licencia que no le corresponde a él. Puede ser de un amigo, de su hermano, o una licencia que él ha encontrado. Como el inspector está infraccionando, le presenta una licencia distinta, que no es de él. En el otro caso es que la licencia puede estar suspendida, pero físicamente puede ser que esté vigente. Por eso el inspector siempre tiene que ver en el Fiscamóvil, ¿sí? Ver el segundo desplegable del conductor para ver si está suspendida, cancelada, tiene algún impedimento para poder conducir o sus puntos hayan superado más de 100. Entonces, ello tiene que tener bastante cuidado el inspector. En esta diapositiva lo que el inspector tiene que tener presente es lo siguiente. Las guías de remisión deben estar llenadas según indica la SUNAT. Todos los espacios deben estar llenados. ¿Qué información nosotros vamos a poder sacar de esta parte? Es lo siguiente. ¿De dónde a dónde se dirige? ¿Qué fecha ha iniciado su servicio? ¿Y qué productos transporta? Precisamente aquí es cuando el inspector se va a dar cuenta si la unidad está haciendo un servicio de materiales y residuos peligrosos. Es la única forma. Y la otra es cuando nosotros realizamos operativos en conjunto con la SUNAT, como la SUNAT puede verificar todos los productos que está transportando, ahí también podemos verificar visualmente. Pero en la red vial nacional a veces lo hacemos con las guías de remisión remitente. Ahora bien, las guías de remisión remitente, ¿quién entrega? El que contrata el servicio del transportista. Y el transportista tiene que tener su guía de remisión de transportista. Sí o sí. En caso de transporte privado, nosotros exigimos que tenga una guía de remisión remitente y si está brindando un servicio, vamos a pedirles la guía de remisión de transportista y del remitente. Es decir, lo transportado debe estar detallado en estos documentos. El otro punto aquí es que a veces los conductores vienen con guías en blanco. Si vienen con guías en blanco, quiere decir que si la SUTRAN no lo fiscaliza en la red vial nacional, lo transportado nunca es plasmado en una guía. Ese es el primero. El segundo es, algunos conductores entregan guías pasadas. Vamos a poner un ejemplo. Si el conductor nos presenta una guía de hace un mes y cuando vemos lo transportado no corresponde, sencillamente tenemos que levantar el acta de control, porque no nos estaba mostrando las guías. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, porque no es solo que lo porte, sino, aparte que lo porte, debe estar bien llenadas, y el otro tema es que debe tener todo lo que le indica la SUNAT. Aquí tenemos una guía de remisión transportista, como ejemplo,
Sí, aquí vemos el RUC, número de guía, y eso es importante poner en el acta de control. Número de guía de transportista. ¿Por qué razones? Porque es la única forma, si es que el conductor o el transportista dijera o indicara que no está haciendo el servicio, por esa guía nosotros vamos a verificar con la SUNAT que sí estaba brindando un servicio o que sí ha llenado. Y para eso también el inspector lo que tiene que hacer es proceder a tomar la foto correspondiente a las guías. Y también otro punto aquí es que a partir de la guía de remisión del transportista nosotros vamos a poder verificar quién está brindando el servicio. Como ya se dijo anteriormente, nosotros infraccionamos a quien brinda el servicio. A veces no necesariamente quien está autorizado está brindando el servicio. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Aquí tenemos la guía de remisión remitente. Aparte de lo que ya se dijo, lo que tenemos que tener bastante cuidado es en la descripción. Es decir, qué lleva, cuánto lleva. Ese es fundamental. También lo normal es que los inspectores ponen en el acta de control qué lleva y cuánto lleva. Porque imaginemos lo siguiente, por ahí el inspector no tomó las fotos correspondientes de las guías y no puso en el acta de control qué es lo que transportaba. Podría haber una duda ahí, ¿no? Se levantó un acta de control, pero el transportista no estaba llevando nada. Entonces, pero si nosotros ponemos lo que está llevando en el acta de control y tomamos la foto correspondiente de las guías, no va a haber ninguna duda. Entonces, es fundamental plasmar en el acta qué es lo que lleva y cuánto lleva. Ahora pasamos a ver la parte técnica, lo que es las categorías de los vehículos. Categoría N, N1, vehículos de peso bruto, vehículos de peso bruto vehicular de 3.5 toneladas a menos, y N2 de 3.5 toneladas a 12 toneladas, y la N3 es de vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. ¿Sí? Ahí es importante saber ello, sí, porque teniendo conocimiento acerca de las categorías de vehículos, vamos a poder exigir qué licencia le corresponde a cada vehículo o a cada conductor para conducir ese tipo de vehículo. Ahora bien, aquí tenemos la categoría O. En la categoría O son los remolques o semirremolques, ¿correcto? La diferencia en ellos igual va a ser acerca de la capacidad de peso bruto vehicular. Categoría O1 es menor a 0.75 toneladas. Categoría O de 0.75 toneladas hasta 3.5 toneladas. Categoría O de 3.5 toneladas hasta 10 toneladas. Y la categoría O4, remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas. Por eso, la clasificación que se está viendo es distinto en los números respecto a la categoría N. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Ahora bien, pasemos a ver el sistema de luces. Aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Según la 017 indica que las unidades que les falta o que no tienen en buen funcionamiento las luces obligatorias, sencillamente no pueden brindar el servicio. Se tendría que aplicar la medida preventiva correspondiente. Ahí hay que tener bastante criterio también al momento de aplicar la medida preventiva. Ahora bien, dado que el inspector también, para enfatizar ese tema, el inspector es el único responsable de la fiscalización. Si puede recibir, consultar o pedir sugerencias, pero el final es el único responsable de la imposición del acta y control, ya sea conforme o no conforme, ¿correcto? Ahora bien, vamos a ver aquí algunas luces importantes. La luz direccional delantera y señal de emergencia, dice amarillo o naranja, 2 como mínimo y solo en número pares. Luz baja, blanca o amarilla, solo en número pares. Luz alta, blanca o amarilla, solo en número pares. Aquí hay un punto que tenemos que tener bastante en consideración al momento de fiscalizar. Son las luces perimétricas, ¿sí? ¿Qué nos dicen las luces perimétricas? Dice 4 mínimo, 2 delanteros y 2 en la parte posterior. Blanco, amarillo. Rojo en la parte posterior. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. En la parte posterior se pone siempre de rojo para que tenga mayor visibilidad, y el otro punto es para que el vehículo que viene por la parte posterior tenga presente cuál es la altura y cuál es la dimensión o el ancho del vehículo. Cumple esa función.
estas luces perimétricas para indicar cuán alto es y cuán ancho es el vehículo. Y también nos dice un punto importante, obligatorio en vehículos de más de 2.10 metros de ancho y o 3 metros de alto. En caso no cumplan esos requisitos, sencillamente no se les exige, pero si cumplen esos requisitos sí se tiene que exigir. Aquí tenemos, como ya se dijo, la luz perimétrica, luz de freno siempre tiene que ser de color rojo y siempre tiene que funcionar, obligatorio. Todas las luces son obligatorias, pero hay luces que sí o sí tienen que estar prendidas. En caso que el conductor dijera que lo va a solucionar, tiene que solucionarlo ahí en el punto, siempre y cuando el inspector haya aplicado su medida. ¿Correcto? Si no ha aplicado su medida preventiva, ¿qué es lo que pudiera aducir el conductor? El conductor va a aducir que el inspector lo tiene ahí parado al vehículo como 1 hora y no le ha puesto ninguna medida preventiva. Y en función de qué está deteniendo al vehículo, podría hacer una queja el conductor. Por eso es siempre importante tener criterios al momento de la fiscalización. Luego tenemos la luz direccional posterior y de señal de emergencia, como se dijo, amarillo, naranja o rojo, 2 como mínimo. Y la luz de retroceso, según la norma indica 1 o 2. Ahí hay que tener bastante cuidado también. Si no funciona ninguna de las luces de retroceso, si ya sea que tenga 1 o 2, siempre en el acta debe indicar que ninguna luz de retroceso funciona. Si usted pone como inspector que no funciona una luz de retroceso, el transportista podría decir que el otro sí funcionaba. Por eso el inspector tiene que tener bastante cuidado al momento de tipificar la falta. Específicamente en luz de retroceso, vuelvo a reiterar, indica 1 o 2. Si no funciona ninguna de las dos, el inspector tiene que poner no funciona ninguna luz de retroceso. Y aquí también tenemos que tener algo presente. El no contar se refiere, vamos a poner un ejemplo, no tiene la luz baja delantera. El no tener es que no está el foquito, ¿correcto? Se le ha perdido, se le ha caído, etc. Cuando dice inoperativo, la otra falta, es cuando está el foco y no funciona. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. No es lo mismo el no tener con el que no funciona. Son faltas distintas y los montos también son distintos. Vuelvo a reiterar, el no contar es cuando no tiene el foco, no está el foco. Y cuando indica que no está operativo es que está el foco y no funciona. ¿Sí? Aquí también tenemos las luces de posición lateral. 4 como mínimo por lado, amarillo o naranja, solo para vehículos cuya longitud supera los 6 metros. Si es menos, no es exigible. Luego nos dice, por cada 3 metros adicionales debe colocarse una luz adicional a cada lado. Y lo mismo, ¿no? El no contar y no operativo. Son cosas totalmente distintas, como ya se explicó. Aquí están las luces obligatorias, tanto en vehículos de M y vehículos de categoría N. Respecto a los neumáticos, vamos a tener presente lo siguiente. Para que el inspector pueda fiscalizar estos neumáticos y o fiscalizarlo de manera objetiva, tiene que tener en primer lugar su profundímetro. Si el inspector no ha llevado su profundímetro, ¿con qué va a poder medir cuánto de ranura tiene el neumático? Entonces, es importante llevar su profundímetro. Ahora bien, vamos a ver cuál es la profundidad según las categorías. M1, M2, N1, N2, O1 y O2, como máximo, como mínimo, deben tener como mínimo 1.6, mientras las categorías de N3, M3, O3 o 4, como mínimo deben tener 2 milímetros de profundidad. Ahí hay que tener presente ello. En caso que no tuvieran, sencillamente se aplica la medida preventiva. Imaginemos que un vehículo de N3 tiene 1 milímetro de profundímetro, sencillamente el vehículo no puede continuar. Se tendría que levantar el acta correspondiente. Aquí vemos algunas imágenes de neumáticos que no cumplen. Ahí se encuentra con exposición de alambrado y con una profundidad de 0 milímetros. Aquí también neumáticos rajados, neumáticos que no tienen la ranura. Ahí tenemos sin banda de rodamiento, reencauchado, agujereado y cortado. Estos neumáticos están cumpliendo. El reencauchado no pueden ser utilizados
en las direccionales de los vehículos, sí en la parte posterior. Entonces, vuelvo a reiterar, en neumáticos siempre el inspector debe dejar constancia en el acta de control que utilizó su profundímetro. ¿Qué pasa si el conductor se acerca y le dice, señor, preste su profundímetro o quiero ver que usted esté midiendo la profundidad del neumático y usted no lo tiene? Entonces, no podría indicar objetivamente cuánto de profundidad tiene esa ranura del neumático. Por eso vuelvo a reiterar, antes de iniciar un operativo tienen que verificar que tienen su profundímetro. Ahora bien, tenemos las láminas retroefectivas. Respecto a este tema, hay que tener bastante cuidado. En primer lugar, debe estar medido desde la superficie de la carretera como mínimo a 30 centímetros y como máximo puede estar hasta 1,60 m, más no. Es decir, ¿en ese rango puedo colocar en cualquier punto? Sí. Entonces, si yo tengo mi lámina a 2 metros medido desde la superficie de la carretera, sencillamente la SUTRAN podría infraccionar. Y si mi lámina está a 10 centímetros o 20 centímetros, igual. Tiene que estar desde los 30 centímetros hasta el 1,60 m, en cualquier rango, ya sea 40 centímetros, 50 centímetros, etc. Otro punto que tenemos que tener presente es, en la parte posterior las láminas deben ser fijadas cubriendo la parte más ancha del vehículo. Entonces, ahí hay que tener bastante en cuenta. Algunas características de la lámina retroefectivas es en este caso vemos dos colores, rojo y blanco. Cada uno de ellos mide 15 centímetros y el ancho como mínimo es 5 centímetros. Y cada par mide 30 centímetros. Bien, en los laterales debe tener como mínimo el 25% de largo total. Vamos a poner un ejemplo. Si mi vehículo es de 10 metros, el lado derecho debe tener 2,5 metros y el lado izquierdo debe tener 2,5 metros de lámina. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Bien, aquí también hay que tener presente un tema importante. El no contar con el falta es totalmente distinto, es decir, con que le faltan láminas. Cuando nosotros decimos que no cuenta con láminas, es decir, el vehículo no tiene ni 10 centímetros de lámina. Es decir, no tiene nada de lámina. Ahí se pone la S3A. Pero si tiene y le falta, ya sea en el lado derecho, izquierdo, en la parte posterior, se pone la S4B. Entonces, ahí el inspector tiene que tener bastante cuidado. Yo no lo puedo poner que no cuenta en el lado derecho y le pongo la S3A. No se puede, tendría que poner la S4B. Es decir, no contar es no tener nada. Y cuando falta, es decir, falta ya sea el 90, 80%, 50%. Solamente, ¿cuándo es que solo puedo poner la S3A? Cuando no tiene nada de lámina, ni el lado derecho, izquierdo, ni en la parte posterior. Aquí tenemos el dispositivo de antiempotramiento. Vamos a ver algunas características que deben cumplir como mínimo. Cuando digo como mínimo es para poner un ejemplo. En láminas, si el vehículo tiene el 50% de láminas en lado derecho y lado izquierdo, bien, nosotros pedimos el mínimo que dice la norma, ¿no? La norma siempre exige el mínimo. Si el transportista lo pone más del mínimo, es mucho mejor. Y lo mismo pasa en el dispositivo de antiempotramiento. En este caso, la norma indica lo siguiente. El antiempotramiento está ubicado en la parte posterior y medido desde la superficie de la carretera como máximo debe estar en 55 centímetros. Y del lado lateral hacia adentro puede estar hasta 40 centímetros. Pero lo ideal es que cubra todo el ancho del vehículo. Eso es lo ideal. Pero también le da una tolerancia como máximo medido desde la parte extremo lateral hacia adentro, puede estar como máximo a 40 centímetros. Si está a 50, 60, sencillamente el inspector procede a levantar el acta de control. Igual, el ancho del antiempotramiento como mínimo debe ser 10 centímetros. En caso que fuera más amplio, es mucho mejor. Y también en caso que si tuviera menos de 10 centímetros, el inspector procederá a levantar el acta de control. Aquí también tenemos otra especificación. El antiempotramiento puede estar desde la parte final del vehículo hacia adentro, como máximo 40 centímetros. Y también puede salir, según el RNB, 40 centímetros hacia afuera. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado al momento de levantar el acta. Y también nos dice que
el dispositivo de antiempotramiento puede estar en C o recto, pero nunca puede estar en forma de cuchilla. Respecto a la infracción específica sobre el antiempotramiento, solamente hay una. El cumplir va a ser igual al no tener. Si incumple, es la S3C, y si no tiene, también es la misma infracción, S3C. Aquí tenemos las defensas laterales, que son similares al de el antiempotramiento. Entonces, en este caso, lo que tenemos que fiscalizar es las medidas que tiene desde el neumático hasta el antiempotramiento. Y un tema importante aquí es las cajas de herramienta sirven como defensas laterales o la posición en la cual se encuentran los neumáticos de repuesto también. Entonces, en ese caso no se va a considerar esos elementos como defensas laterales. No podemos levantar el acta sin contar, o no lo puedo levantar el acta indicando que no tiene defensa lateral en la caja de herramientas, siendo esta caja de herramientas de metal y sirve como una defensa lateral, ¿sí? O el mismo neumático de repuesto. En algunos casos, ¿no? En muchos de los casos, los neumáticos de repuesto tienen otra ubicación dentro de los vehículos, ¿correcto? Entonces, aquí también tenemos las defensas laterales con sus respectivas dimensiones, que oscilan entre 30 centímetros y 55 centímetros, ¿no? Y también hay que tener presente que, por ejemplo, ahí tenemos el pie de apoyo. Del pie de apoyo hasta la defensa lateral debe ser igual o menor al de 30 centímetros. Todos, como les vuelvo a reiterar, oscilan entre 55 centímetros y 30 centímetros. Es decir, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que no entre algún objeto de una dimensión considerable y pueda ser que cause un accidente. La finalidad de las defensas laterales son esas, ¿no? Mientras que del antiempotramiento, uno de los objetivos principales es que vehículos menores no se empotren en estos vehículos, ya sea semirremolque, remolque, camión, ¿correcto? Ahora bien, aquí tenemos los implementos de un botiquín, según la norma, aparte de que el conductor debe tener su mascarilla. Son 9 productos que deben tener en su botiquín: alcohol de 70, de 120 mililitros, un jabón antiséptico, 10 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 por 10 centímetros, un esparadrapo de 2.5 centímetros por 5 metros, una venda elástica de 4 por 5 yardas, 5 curitas, una tijera, punta roma 3 pulgadas, un guante quirúrgico esterilizado de 7,5 un par, y algodón por 50 gramos. Lo que vamos a ver también en la fiscalización es que hay algunos vehículos que están llegando ya a su destino, ¿sí? Y les falta o no tienen el alcohol completo. Puede ser que lo tengan mitad y le dicen que lo han utilizado en la ruta. Entonces ahí también hay que tener bastante cuidado, dado que precisamente un botiquín es para usarlo en la ruta, no es para que no se use y solamente para mostrar a la autoridad. No, es para usarlo en la ruta. Y así los distintos elementos del botiquín. Aquí tenemos el extintor de fuego. Específicamente en mercancías, vamos a ver que nosotros fiscalizamos N2, N3 de 9 kilos. El no tener o el que no cumpla es la S2A. ¿Qué cosa no tener? Bueno, es sencillamente no tiene el extintor en el vehículo. Y el no cumplir, ¿qué puede ser? Que su fecha de vencimiento o no lo tenga la fecha de vencimiento, el sticker, que esté vencido, su manómetro indique que está descargado, ¿correcto? Esos elementos nos indican que no cumple. Entonces, el no cumplir y el no tener es la misma infracción, S2A. Bueno, aquí tenemos algunas medidas preventivas: interrupción de viaje, retención del vehículo, remoción del vehículo, internamiento preventivo del vehículo, retención de licencia de conducir, suspensión precautoria del servicio, suspensión precautoria de la habilitación del vehículo o del conductor. Entonces, nosotros hay que tener bastante cuidado y criterio para poder aplicar las medidas preventivas en la red vial nacional. Bueno, eso ha sido un poco de lo que quería compartirles sobre transporte, sobre la fiscalización al transporte de mercancías de ámbito nacional. Estimados, gracias por participar en esta capacitación virtual y espero
Espero que este curso haya sido de su total provecho. Los invitamos a seguir participando en las capacitaciones virtuales. Recuerda que Sutran tiene capacitaciones todas las semanas para diferentes públicos. Gracias. Hola, te presentamos Viaje Seguro, el aplicativo que te permite alertar la ocurrencia de accidentes o robos durante tu viaje. Es fácil, solo entra a Play Store desde tu Android o a la Store si tienes iPhone y descárgalo. También puedes compartir y monitorear tu viaje en tiempo real, conocer los puntos de venta de pasajes y revisar información del conductor y el vehículo. Descarga el app y ten un viaje seguro. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. En la Sutran, queremos que los conductores profesionales que prestan el servicio de transporte terrestre estén capacitados en temas de prevención y seguridad vial. A través del programa In-House, capacitamos al personal de empresas para contribuir en la reducción de accidentes de tránsito y promover el cumplimiento de la normativa sobre transporte terrestre. A través de nuestra plataforma, los participantes se capacitan con videos y desarrollan evaluaciones que miden los conocimientos adquiridos. También participan de una videoconferencia con un especialista de la Sutran para atender sus consultas. Tu empresa puede ser la próxima. Comunícate al 958-545618 o al correo capacitacioninhouse@sutran.gov.pe. Recuerda, la prevención salva vidas.